¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tengo el placer y el orgullo de poder enseñarte, poder explicarte cómo se ve la readaptación de una persona que ha pasado 2 veces por esta lesión, por una cirugía de ligamento cruzado anterior, siendo contralateral, ahora lo explicaremos, y siendo injerto HTH, cómo se ve el inicio de esta readaptación, ¿vale? Creo que vas a aprender, si te quedas hasta el final del vídeo, cosas muy interesantes, al final podría ser tu caso, y aunque a lo mejor pues no pases por operación o no tengas, si pasas por operación, el mismo injerto que tendrá la persona que te voy a presentar, que hemos trabajado juntos, vas a poder sacar cosas seguro a nivel de educación para tomar mejores decisiones. 100% estoy súper convencido de que si te quedas hasta el final vas a poder aprender mucho de este caso, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo se ha llevado el principio de readaptación de Aleix, una increíble persona que ha estado trabajando conmigo, ¿vale? Desde antes de su operación, y vamos a ver un poco qué es lo que hemos estado haciendo y comparar un poco pues cómo ha sido esta segunda vez, esta segunda recuperación conmigo en este caso, y cómo fue su primera recuperación, y un poquito vamos a ver errores, aprendizajes y cosillas que creo que os pueden interesar. Así que sin más dilación, vamos con este vídeo. Vale, familia, entonces, como os iba diciendo, la persona, el caso que os traigo hoy es de Aleix, ¿vale? Una increíble persona que pues pasó ya hace un par de años, un par o 3 de años, por esta lesión de ligamento cruzado anterior jugando a fútbol sala. Es una persona que jugaba a un muy buen equipo, a una división de honor y a un muy buen nivel, y una persona muy competitiva, capitán del equipo, bueno, una persona que se entregaba al máximo por su equipo y que era muy buena en lo que hacía, era muy bueno jugando a fútbol sala, y se rompió el ligamento cruzado anterior, ¿vale? La primera vez que se lesiona, ¿vale? Al final llevó una readaptación, como muchas veces pasa, la primera vez, tomando decisiones para, pues obviamente, volver lo antes posible y de la mejor manera, pensando que todas las acciones que se están tomando son las mejores, ¿vale? Siempre buscando, pues, obviamente lo mejor por nuestra salud, pero muchas veces sin el mismo nivel de conciencia y educación que ahora veremos que en la segunda rotura, y ahora explicamos por qué. ¿Qué es lo que pasó? Se llevó todo presencial, ¿vale? La readaptación de Aleix se llevó toda presencial. Hubo claramente que en la segunda mucha más improvisación, no se individualizó el trabajo y no se tuvieron tanto en cuenta los criterios, sino más el tiempo, ¿vale? No se llevó una exploración inicial completa, no se llevó un seguimiento, reajustes, una evaluación constante, y no se midió absolutamente nada del proceso, ¿vale? Eso como otro punto. Y luego se volvió al deporte sin tener en cuenta los criterios de ninguna fase, pero especialmente de las fases del final. Con esto hago un parón, de hecho creo que es el último vídeo que os subí, sí, de hecho es el último vídeo. Ahí explico 2 errores que para mí son fundamentales, que siempre ocurren al final de la readaptación, ¿vale? Que Aleix también cometió, aparte de muchos otros, ¿vale? Que ha aprendido de ellos, que eso es lo importante, pero al final de su primera readaptación cometió esos 2 errores que yo comento en el último vídeo, así que te recomiendo ir a verlo para poder entender mejor, ¿vale? Entonces, básicamente siguió una readaptación, como digo, más improvisada, sin un seguimiento, sin reajustes, sin individualizarla, y algo más improvisada, que eso hizo que recayera, ¿vale? Tuvo una recaída. Entonces, bueno, a partir de esta recaída le dio mucho que pensar, decir, ok, hostia, otra vez, ¿no? Otra vez por esto, que empezó a darle vueltas y llegó a una conclusión y dijo, vale, ok, si he recaído es porque hay ciertas cosas que no he hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar educarme más en la lesión y tomar mejores decisiones. A partir de aquí, que realmente le hizo un clic, ¿no? Que esto pasa mucho cuando una persona desgraciadamente recae, se hace ese clic de nivel de conciencia, decir, no quiero que me vuelva a pasar esto ni en broma. Ya he aprendido, no quiero que me vuelva a pasar. ¿Qué es todo lo que está en mis manos? Decía Aleix, ¿qué es todo lo que está en mis manos que yo puedo hacer para que no me vuelva a pasar? Y si me vuelve a pasar, que sea porque hay un factor X que no depende absolutamente nada de mí. Perfecto. ¿Qué hizo? Primero, ser más consciente de la complejidad de esta lesión. Como he dicho, muchas veces, con toda buena intención, la primera vez tomamos decisiones para volver lo mejor posible, pero sin realmente ser conscientes de todo lo que conlleva tener esta lesión. Entonces fue mucho más consciente y dijo, yo no pienso improvisar absolutamente nada. ¿Y qué hizo? Pues en este caso se dejó ayudar por mí desde antes de la operación. Dijo, yo no quiero volver a pasar por esto, tengo muy claro que quiero volver, no cuanto antes, con garantías. Y ahí fue donde yo dije, perfecto, pues vamos a ello. Entonces
lo dejo en mis manos, no improviso nada, ¿no? Entonces, perfecto, antes de operación tenemos... ahora explicaré qué es lo que hicimos, pero ya tenemos la guía de un profesional, en este caso yo experto solo en esta lesión, que eso es importante, con ya sabiendo que tendrás un seguimiento, reajustes individual, con criterio y constantemente encima 1 a 1, ¿vale? Y un preoperatorio. Esto es súper importante. La adaptación, como siempre digo, se llevó completamente online, que es lo único, de hecho, que ahora veremos que le llevó a poder conseguir, pues, los criterios, por ejemplo, de fase 1, siendo contralateral, que ahora lo explicaremos también, el doble o el triple, pero iba a hablar en catalán, el doble o el triple de rápido que la primera vez siendo pues solo injerto de la misma pierna, ¿vale? Vale, perfecto, entonces empezamos a trabajar desde el principio, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Segunda vez, tenemos que ir al quirófano. Tengo un vídeo también hablando de qué es lo que hay que tener en cuenta para ir al quirófano o no ir al quirófano, ¿no? Ya tenemos claro, perfecto, Aleix, tío joven, que va a volver a un deporte de fútbol sala, con alto contacto, alto pivotaje, encima es muy bueno, el tío es buenísimo, las cosas como son, y es súper competitivo. Bueno, y los síntomas también nos llevaban todo a pensar que la operación, y más HTH por el tipo de plastia, que también hay vídeo explicándolo, es la mejor opción. El cirujano decide, por múltiples factores, sacar el injerto de la otra pierna y por lo tanto nos encontramos en un caso contralateral. No es común, ¿vale? Pero decidió pues sacar el injerto HTH, ¿vale? Y contralateral, ¿vale? También decide, aquí ya nos sería abrir un melón, si es mejor o peor, ya lo haremos en otro momento, decidió escayolar. Bueno, un escenario, desde luego, nada fácil, ¿vale? Nada fácil. Contralateral, segunda vez, con escayola, complicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos encontramos en un escenario en el que estamos en un momento en el que no podemos dejar nada al azar y tenemos que trabajar muy serios desde el principio, ¿vale? Porque aquí una mala toma de decisión o una improvisación y poner trabajo que no hay que poner nos puede comprometer el resto del proceso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya ponemos puntos sobre asís, súper serios. Como he dicho antes, hicimos un preparatorio, que ya sabéis, los que me escucháis desde hace tiempo, que es lo no negociable. Si vamos a una operación hay que hacer un preparatorio, ¿vale? Y antes del preparatorio, ¿vale? Tuvimos el tiempo suficiente, ¿vale? Tampoco mucho, no os penséis, pero tuvimos tiempo suficiente para hacer una exploración al milímetro, verlo literalmente todo. Yo siempre digo que al final, aunque una lesión de LCA parece como que sea solo estructural, mi rodilla y ya está, va mucho más allá. Lo vimos literalmente todo, a nivel biomecánico, a nivel nervioso, salud hasta bucodental, bruxismo, todo, porque queríamos ir al milímetro, porque es una persona que buscaba la excelencia y, pues como siempre, yo también. Entonces vimos absolutamente todo lo que tuviera relación con su sistema, no solo su cruzado. Luego le eduqué en este caso muchísimo en su lesión. ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿Qué es lo que no es normal? ¿Qué es lo que es normal? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Vale? Entonces, tener un nivel de educación antes de entrar al quirófano que realmente después de la cirugía permitiera que tuviéramos los mínimos estresores posibles. Es decir, que él ya supiera qué es lo que tiene que hacer, por qué es lo que se iba a encontrar si X, Y o Z, ¿me entiendes? Entonces, al milímetro, para mí esto es punto más importante, ¿vale? Cero incertidumbre dentro de lo que es una cirugía. Perfecto, punto súper importante. Como he dicho, aparte de ser contralateral con todo lo que eso conlleva, es decir, pensar, chicos, que contralateral significa más daño, ¿vale? Me van a quitar el injerto de la otra. Es decir, es, hablando mal, una doble hostia para el sistema nervioso. Hay un impacto masivo para el sistema nervioso. Os podéis imaginar un poco cómo estaría la respuesta inflamatoria, ¿vale? Y el mecanismo de protección del sistema, aquí arriba, ¿vale? Entonces, lo tuvimos en cuenta. Más la escayola, ¿vale? Si yo salgo de operación y no actúo de inmediato y en la dirección correcta, como he dicho, es una cagada. Entonces, nosotros actuamos de inmediato y al milímetro. Como he dicho, Aleix es un tío muy serio. Tenemos muy buen rollo y la verdad que ha sido un encanto trabajar con él, pero cuando trabajamos, entonces sabía lo que tenía que hacer en todo momento, individualizamos el proceso. Tuvimos en cuenta, como he dicho, que es contralateral, que hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿vale? No es lo mismo que si me la han quitado de la misma pierna. El tipo de injerto
¿vale? Y que tenía una escayola. Cualquier persona al escayolar diría, hostia, pues no puedo hacer nada, ¿no? A ver si a lo mejor os saldrán por aquí ya algunas cosillas que está haciendo Aleix, ¿vale? Que al final trabajamos ya muchas funciones de los pares craneales y tuvimos muy en cuenta sobre todo el sistema nervioso desde el principio y buscamos progresar con todo lo que podíamos hacer desde el principio precisamente porque éramos contralateral y el impacto era masivo del sistema nervioso y buscamos desde el principio hacer un muy buen trabajo, ¿vale? Entonces, básicamente empezamos de inmediato, también con el enfoque biopsicosocial partimos de la base súper bueno que, como he dicho, era muy consciente de la complejidad de la lesión y tenía muy claro que quería buscar la excelencia. Todo lo que yo le decía entre comillas, tenía muy claro que iba a misa y lo hacía, ¿vale? Sabía con educación en la lesión, ¿vale? Sabía con educación en la lesión que el enfoque biopsicosocial era súper importante. Sabiendo que somos contralateral, que el impacto es masivo del sistema nervioso, sabemos que se lo tenemos que poner lo más fácil posible al sistema para adaptarse a todo lo que queremos dar. Perfecto, y para reducir la respuesta inflamatoria, por ejemplo, uno de los síntomas que ya sabemos, la hinchazón, que en este caso hubo muchísimo también por la escayola, ¿vale? Entonces, súper claro, enfoque biopsicosocial desde el principio, a muerte, perfecto, ya tenemos el inicio inmediato, ¿vale? Entonces, aquí ya les se iba dando cuenta, ¿qué se iba dando cuenta? Que claro, la primera raptación ya rompimos bastantes barreras, al final primero fue solo presencial, no fue tan seria, entre comillas, ni con tanto criterio como esta y se dio cuenta de que pues, el trabajo que puso en la primera raptación, sobre todo al principio, que es de lo que vamos a hablar aquí hoy, no fue ni la mitad de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque de repente vio que nosotros estamos, por ejemplo, buscando restaurar el homúnculo de Penfield, ¿vale? Que es una estructura del sistema que al final se encarga de representar, yo lo he explicado varias veces creo, pero la representación somatotópica de tu rodilla y ya buscamos con su pareja, por ejemplo, putear al sistema, buscar saber identificar todo tipo de tactos alrededor de la rodilla, entre muchas otras tareas, con ello también aumentar excitabilidad corticoespinal, forma parte de tener en cuenta el sistema nervioso, entre muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, desde el principio ya teníamos claro a lo que íbamos, teniendo en cuenta el injerto y más aún siendo contralateral y más aún con escayola, desde el principio trabajamos, por ejemplo, para tener ya desde el minuto cero la extensión, que tardamos muy poco en conseguirla, y también, como estás viendo, la flexión, llegamos a este punto y seguramente, bueno, palabras textuales de Alex, la primera vez, no sé si me dijo que tardó el doble o un poco más del doble en conseguir los criterios de pues, la primera fase, ¿vale? Y en general la evolución, ¿vale? Todo lo que fue la evolución, ¿vale? De las primeras 4, 6, 8 semanas que sabemos que son las más importantes y que marcan un antes y un después de la adaptación, pues fue, o sea, una evolución infinitamente más rápida que su primera vez. ¿Y por qué? ¿Vale? No porque yo sea pues, mejor o peor raptador, que al final pues siempre intento dar lo mejor de mí, pero hay cosas que yo no puedo controlar, que no dependen de mí. No es mérito mío. Al final, lo único que hizo que la raptación de Alex fuera... No tengo borrador, familia, bueno, ya lo borro después. La raptación de Alex fuera tan rápido, comparado con la primera y teniendo en cuenta este escenario, fue básicamente punto número 1, ¿vale? Una persona ya sí consciente por múltiples factores, pues la segunda vez tenemos la suerte de que Aleix pues era súper consciente de lo que quería y de lo que conllevaba esta lesión. Perfecto. Entonces toma acción y se deja ayudar por mí y literalmente puso una actitud que era imposible que, aun teniendo este escenario y todo lo que conlleva una segunda rotura, siendo contralateral y demás, no hubieran resultados y muy rápidos, porque es que era una persona excelente en todo y cada repetición de cada ejercicio lo hacía al milímetro. Es una persona que siempre ha buscado entender las cosas. Al principio, antes de empezar a trabajar juntos, me dijo, mira, Robert, yo tengo una duda, y es que a mí me están diciendo, el equipo de traumatólogos, sin barrer a mi rincón, ni tirar hate a ningún traumatólogo, que hacen un trabajo increíble, yo siempre lo digo, pero ¿qué es lo que le pasó? Mira, a mí me están diciendo que al principio de recuperación, primeros dos meses, es más de fisioterapia y quedarme más bien, pues, quieto, presencial y tal. Suerte ese día que tomó la decisión de tirar hacia adelante por este tipo de trabajo. También lo complementó con alguna visitilla, ¿vale? Presencial, pero solo puntualmente con algo que fuera necesario, entendiendo que la raptación dependía de él, del trabajo que él hacía constantemente. Si no, hubiese sido imposible, ¿vale? Adelantar por la derecha la ley de la primera recuperación, ¿vale? Entonces, luego,
para mí, punto más importante, seguimiento y reajustes diario 1 a 1. Al final, yo siempre lo digo, pero es una lesión de cruzado, entre comillas, entender, no es un cambio físico, estamos hablando de una lesión que, y más con este escenario, el sistema está del revés, le hemos pegado un impacto masivo al sistema, y volver al deporte es posible, pero haciendo las cosas extremadamente bien. Y sabía lo que quería, sabía que quería volver al deporte, y por ello necesitamos, para progresar, un seguimiento y reajustes diario 1 a 1, constante, ¿vale? Y una educación también en el proceso. Entonces, primeros 2 meses y medio, 3 meses, ¿vale? Teniendo en cuenta que era contralateral, teniendo en cuenta los timings que conlleva ser contralateral, tener una escayola, la respuesta inflamatoria no es la misma con una escayola que sin escayola y siendo contralateral que siendo solo una pierna. En 2 meses y medio, 3, la progresión que tuvo Aleix, me lo decía que al final no entendía cómo podía ser que estuviera, claro, él tenía referencia de la primera vez, que estuviera aquí con todos los criterios, sin haber sufrido, que eso es lo más importante, sin haber sufrido, sin haber realmente teniendo una erección constante que le llevó a tener tan buenas sensaciones, a este punto, 2 meses y medio, pongamos, y que le costara tanto remar al principio. Yo es lo que le dije, al final estaba haciendo lo que tenía que hacer en el momento ideal de cada cosa, y no se saltó pasos, ¿no? Entonces, ¿queda trabajo? Sí, pero al final no es ni presencial ni online cuál es mejor, o al final puede parecer que esté como, sí, ¿no?, diciendo que al final una adaptación presencial no se tiene que tener en cuenta. No es tanto eso, sino es individualizar, ¿vale, familia? Tener en cuenta lo que tenemos delante, sobre todo no pasar por alto una buena exploración, ¿vale? Yo sobre todo, bueno, aquí no está, aquí está. Aquí, por ejemplo, como he dicho, que tengamos en cuenta todo, que es un sistema, ¿vale? Y que se vaya un poco más allá. La adaptación que hicimos, como podréis haber intuido, no son 4 máquinas en el gimnasio. Vamos mucho más allá porque es una adaptación que no va de hacer 4 ejercicios. Entonces, os voy a dejar un tramo de vídeo que grabó Alex, que lo tenéis entero, creo que en Spotify, pero básicamente es eso. O sea, una persona que se rompe por segunda vez comúnmente tiene más conciencia y claramente, sabiendo lo que conlleva todo el proceso, no quiere volver a pasar de nuevo por ello y por eso actúa tan rápido. Pero yo, familia, me pondría tan contento de verdad que se tomara acción y realmente nos dejáramos ayudar por un experto en esta compleja lesión desde el día 1 de la lesión 1, porque ahorraría tanto sufrimiento. Yo estoy seguro que pongo las 2 manos en el fuego que Aleix y todas las personas que han trabajado conmigo, que se han roto 2, 3, 4, incluso 5 veces, si supieran todo lo que saben ahora, si se rompen el primer día de la primera lesión, no improvisan nada, estoy 100% seguro. Pero bueno, voy a dejaros con el vídeo de Aleix, ¿vale? Y espero que al menos os haya servido un poco como idea para, pues, a no cometer ciertos errores y también, pues, de algún modo para ser más conscientes sobre la complejidad de esta lesión. Entonces, os dejo ahora con el vídeo de Aleix. Hola a todos, mi nombre es Aleix y bueno, hoy vengo a explicaros un poco mi experiencia trabajando con Robert, un poquito para intentar ayudar al resto de personas que están pasando un proceso similar a llevarlo de la mejor manera, a ser conscientes de todo lo que supone este proceso, de todo lo que conlleva y todo lo que hay detrás y bueno, de alguna manera pues intentar ser un soporte para sobre todo los momentos en los que se hace más cuesta arriba todo lo que produce una lesión de ligamento cruzado. En este caso, mi caso personal, contacto con Robert porque me rompo el ligamento cruzado por segunda vez. Entonces, después de una primera recuperación 3 años atrás, consciente y trabajada, no voy a decir que recaigo, pero sí es cierto que seguramente por haber hecho algunas cosas no de la mejor manera, pues teniendo incidencia en esta recaída, vamos a decir, y de alguna manera pues decido ponerme en manos de un profesional en este sentido
que me pueda echar un cable, que me pueda echar una mano y poder así pues recuperarme mejor que la primera vez. Entonces, de alguna manera, pues decido trabajar con Rubert, la cual ha sido una experiencia muy, muy, muy grata porque es un profesional 10, una persona que está encima, que se preocupa, que además a nivel humano es muy, muy, muy top. Y en ese sentido, pues la verdad que mi recomendación es máxima, ¿no? Cuando hay que tratarse de algo relacionado con esto y si se puede acudir, pues nadie mejor que él, ¿no? Entonces, en mi caso, pues hice una primera recuperación, como he dicho, con otro profesional, que no salió de la mejor manera porque era, aun siendo, aun siendo presencial, no fue del todo, vamos a decir, adecuada. Y bueno, al final esto es también una comparativa para que muchas veces no nos echemos para atrás por el mero hecho de que un seguimiento sea solamente online, como es en el caso de Ruber en este caso, porque al final el hecho de que él esté día a día, del método que tiene de trabajar, la manera que tiene de presentar los ítems a seguir para la recuperación, considero que no influye en nada que sea 100% online. Es decir, tiene muchos más puntos a favor en este caso que muchas situaciones en las que te tratas presencialmente, yendo una vez por semana, una vez cada 2 semanas, 2 veces por semana incluso te diría, porque en mi caso en muchas ocasiones estaba 2 veces por semana. Entonces, de alguna manera, mi recomendación es que no nos dejemos o no os dejéis, en este caso vosotros, llevar por el hecho de que sea online en una comparativa hipotética con lo que es un presencial, porque no tiene nada que ver, ¿no? Al final es la persona, es la manera en la que trabaje, es cómo enfoque la recuperación y sobre todo cómo la enfoquéis vosotros y los objetivos que tengáis, ¿no? Entonces esto por un lado, luego por otro lado también hacer énfasis en la importancia y la conciencia que tiene ser consciente de lo que conlleva, ¿no? Una lesión de este tipo. Al final, generalmente no es muy fácil en un proceso tan largo pues perder la motivación o haber días donde quieres tirar la toalla porque al final es algo que te exige durante muchos meses, donde se sufre, ya no solo físicamente, sino mentalmente sobre todo. Con lo cual es muy importante o considero esencial hacer una recuperación, no voy a decir buena, voy a decir muy buena para intentar reducir el riesgo de recaída, ¿no? O cuando tenemos prisa, ¿no? Por querer volver a nuestro deporte y decir, pues en 9 meses o en 10 meses o en 11 meses voy a estar listo. No, creo que ponerse fechas o ponerse tiempo en este tipo de lesiones es un error. Creo que hay que ir paso a paso, respetando los criterios, siendo consciente de todo lo que hago, hacerlo todo muy progresivo y tener en mente que al final el mayor deseo que tienes que tener o que debemos tener es el de no recaer, ¿no? Y el de poder volver ya no solo al deporte, sino a hacer una vida normal. Entonces considero o recomiendo siempre tratar de trabajar de la mejor manera para evitar estas posibles recaídas y nada, y para cualquier consejo pues siempre tenéis a Rubert, que es un chico que además con el bagaje que lleva ya, a pesar de ser tan joven, es decir, que podría no llevarlo, pero lo tiene, os va a poder ayudar. Es un chico fantástico y para mí ha sido un placer enorme trabajar con él. Ya no solo el tiempo que he trabajado con él, sino posteriormente por todo lo que se ha preocupado, todo lo que ha puesto él de su parte para que incluso acabando de trabajar con él, siguiera haciendo cosas que a mí me permitan seguir mejorando y seguir reduciendo todos esos riesgos que puedan haber a posteriori. Así que nada, para cualquier cosa también podéis contactar conmigo, eso ya con Robert y hacer de enlace. Y nada, mando un saludo muy grande a todos.